El problema que estábamos ejemplificando era diseñar un programa que permita simular a un cliente utilizando un cajero automático. Y hemos venido estudiando conceptos propios de abstracción y de encapsulamiento. Es momento entonces de estudiar los diagramas UML. Estos diagramas son una herramienta indispensable para poder plasmar las ideas orientadas por objetos y poder transmitir estas a nuestro equipo de trabajo o incluso poder dejar sentado cuál será la ruta de codificación de un proyecto particular. Estos diagramas se pueden realizar en cualquier plataforma de dibujo e incluso se pueden hacer a mano en una hoja. Y hay ciertas reglas que debemos ir aprendiendo para poder establecer una comunicación universal con otros programadores. Para este ejemplo, iremos a la página de diagrams.net y daremos clic en Start. Luego indicaremos dónde queremos salvar nuestro diagrama, en mi caso en Google Drive. Daremos clic en Autorizar e indicaremos la cuenta de Google que usaremos. Otorgaremos los permisos correspondientes que creamos necesarios y daremos clic en Continuar. Esta plataforma ofrece varias plantillas para trabajar. En nuestro caso, elegiremos Diagrama en blanco y daremos clic en Crear. Podremos elegir una carpeta específica donde queremos se guarde el diagrama dentro de Google Drive o simplemente indicaremos que sí para utilizar la carpeta raíz. Una vez se abre la plataforma debemos determinar en principio la zona de trabajo, la zona central. Y en las pestañas ubicadas a la izquierda, ubicaremos la correspondiente a UML. Allí se ubican todos los elementos que podremos utilizar para construir nuestro diagrama. Utilizaremos en principio el tipo del class correspondiente a la caja dividida en 3 secciones, que es la que hemos venido estudiando. Daremos clic sobre este botón y se cargará en nuestro espacio de trabajo la caja editable de lo que será la definición de nuestra clase. Ahora bien, de nuestro problema ya habíamos determinado 2 clases necesarias: cliente y cajero. Haremos nuevamente el ejercicio de abstracción, precisando quizá de forma más puntual los atributos y métodos que nuestras clases deben contener. Iniciamos entonces con cliente. Indicaremos en el primer cajón el nombre de la clase, cliente, y en el cajón correspondiente a los atributos podríamos determinar un atributo privado denominado dinero del tipo entero. Este atributo de identificador dinero guardará la cantidad de dinero que el cliente cargue en su bolsillo. Desde luego es un atributo privado. La estructura de definición de un atributo dentro de una clase será especificar si es privado o público con un menos o un más. Luego el identificador del atributo, 2 puntos, e indicamos el tipo de dato que lo representará, en este caso un entero. Se puede hacer directamente en inglés o en español. Va a depender en general de a quién estamos dirigiendo nuestro diagrama de clases. Un segundo atributo sería el número de la tarjeta, ntarjeta del tipo entero. Este será un atributo privado. Y la clave, que también será un atributo privado del tipo entero. Estos 3 constituirán entonces los atributos de nuestra clase cliente. En cuanto a los métodos de la clase cliente, serían todos de interfaz pública. Serían públicos. El primero pudiese ser getTarjeta, para obtener el número de tarjeta, y retornaría un entero. Por lo tanto, sería una función. El segundo, getClave, obtener la clave, y retornaría un entero. El tercero podría ser getDinero, que retorna un entero. Retornaría la cantidad completa del dinero que tiene el cliente en el bolsillo. El cuarto sería setDinero, que al contrario del get, con un método setDinero le estaríamos dando algo al objeto. Con el método get pedimos que nos devuelva una información, que nos retorne una información. Los métodos set serían para ponerle una información. El uso de la palabra get o set no es necesario. Podemos utilizarlo en español o utilizar otras palabras que sean sinónimos para manejar la parte de que los nombres de los atributos y métodos
sean mnemónicos a lo que representan. En este, que sería un procedimiento set dinero que no devuelve nada, no estamos especificando los atributos que contendrá, pero será a través de atributos que indiquemos cuánto dinero debe sumar a su haber. El quinto método sería una función, decidir operación, que retornaría un entero que se vincula a la operación que quiere realizar, sea depositar, retirar u otra. Y por último, pudiésemos considerar un procedimiento denominado decidir monto, que retorna un entero. Retorna el monto que quiere retirar o el monto que quiere depositar. La segunda clase la habíamos denominado cajero. En sus atributos pudiésemos reconocer 3 atributos principales para poder interactuar con el cliente. Un cajero en general debe tener un monto total de dinero. Vamos a ponerlo del tipo entero, y esto es un atributo privado. Debe tener un máximo de dinero que puede expedir por operación, del tipo entero, que sería público, ya que el cliente debe conocer cuál es este número máximo. Y tendríamos un atributo privado, una lista donde se contienen las claves y los números de tarjeta. Esta lista puede ser del tipo cadena de caracteres y luego tendríamos que transformar dichas cadenas a enteros, o pudiésemos considerar un arreglo bidimensional que contenga dicha información. En cuanto a los métodos, tendríamos funciones públicas. Una denominada retirar, que devuelve un entero asociado al monto que está retirando. Desde luego, en los parámetros de entrada especificaríamos los datos del cliente. Una función denominada depositar, que devolvería un booleano para indicar si logró hacer la operación o no. Nuevamente, en sus atributos, iría la cantidad de dinero a depositar. Y por último, tendríamos la función destinada a atender una solicitud de estado de cuenta. Get estado de cuenta, que devolvería un entero. Ahora bien, en la orientación por objetos, debemos considerar todos los entes que allí participan, y esto forma parte de lo que denominamos abstracción. Tenemos la clase cliente y tenemos la clase cajero, pero necesitamos también una clase que pueda administrar al cliente y al cajero. En la vida real, un cliente y un cajero podrían tener existencia en un centro comercial. Por lo tanto, pudiésemos idearnos una clase denominada CC de centro comercial que tendría 2 atributos públicos. Un cliente, por ejemplo, Isaac del tipo cliente, y un cajero, por ejemplo, mercantil, del tipo cajero. Notemos que ahora tenemos 2 identificadores, Isaac y cliente, que serán los protagonistas de la simulación, y ellos son de un tipo de dato, en este caso de cliente y de cajero respectivamente. Isaac y mercantil son objetos. El centro comercial tendría un único procedimiento por el momento, público denominado iniciar. Ahora tenemos las 3 clases principales de nuestra simulación, de nuestro modelo. Pero, ¿cómo se relacionan? Es evidente que dentro de la clase del centro comercial tenemos un cliente y también hay un cajero, y esto debe poder especificarse en un diagrama UML. Vamos a elegir el elemento agregación. El elemento agregación, observemos que relaciona al cliente con el centro comercial. La relación inicia en el cliente y termina en el centro comercial con un rombo, en este caso un rombo vacío. Esto significa que el cliente está en el centro comercial o que el centro comercial tiene un cliente. Cuando el rombo está vacío, decimos que es una agregación y se refiere a que el centro comercial puede seguir subsistiendo sin el cliente. Para relacionar el cajero con el centro comercial, podemos elegir el elemento agregación nuevamente. Pero para este ejemplo, vamos a elegir el elemento composición. Funciona de la misma manera. Vamos a relacionar la caja del cajero con la caja del centro comercial. Nuevamente, la relación inicia en el cajero y finaliza en el centro comercial con un rombo. En este caso, relleno, pintado de negro. Esto significa que es una composición y quiere decir que la clase CC solo tiene sentido con el cajero. Debe contener obligatoriamente para subsistir en la simulación un cajero. En este caso,
el cajero sería un órgano vital del centro comercial, como el corazón a una persona, mientras que la agregación, que sería el cliente, sería algo que no es absolutamente necesario. Por ejemplo, los zapatos de una persona. La persona seguiría viviendo sin los zapatos, pero no sin el corazón. Esto, desde luego, es una intención más filosófica, que va a dar a entender a nuestros compañeros de proyecto cómo estamos interpretando las relaciones entre las clases. Para poder compartir una versión no editable de nuestro diagrama, iremos a File, luego a Exportar, e indicaremos el formato en el que lo queremos exportar. Por ejemplo, JPG. Luego, en la ventana emergente, podremos indicar si queremos que sea salvado solo el diagrama o la página completa, y daremos clic en Exportar. Indicaremos dónde queremos se guarde esta imagen, en mi caso indicaré en el disco, y se descargará automáticamente. Con esto ya tenemos un diagrama UML que nos dará las directivas para hacer nuestra primera codificación orientada a objetos. Estos diagramas UML en principio los notamos un poco innecesarios, pero a medida que avanzamos, nos iremos dando cuenta que son fundamentales para poder tener una comunicación efectiva en un equipo de trabajo. Cuando se trabaja de forma independiente, quizá el diagrama UML lo mantenemos hecho en nuestro cerebro, pero recordemos que siempre es vital poder tenerlo en una hoja, donde estemos seguros de la idea que tuvimos al principio, y cualquier modificación podrá ser contrastada en las diferentes fases evolutivas de la solución de un problema. En la próxima parte codificaremos nuestro primer ejemplo siguiendo la orientación por objetos.